helicópteros surcando el cielo y un arsenal de magnitudes impensables asegurado en el sitio. Pero, ¿cómo lograron las unidades de élite infiltrarse en una reunión tan restringida? ¿Qué conspiraban los cárteles en ese evento privado? Y lo más inquietante, ¿quién traicionó a quién? A simple vista parecía un pacto estratégico, la fusión de fuerzas con la intención de expandir su dominio, pero en el trasfondo, la desconfianza se propagaba como una sombra. En este mundo, las alianzas no se sostienen con promesas. Los adversarios debían caer antes de que pudieran reaccionar. El rancho, resguardado por un sistema de seguridad prácticamente infranqueable, estaba rodeado por pistoleros armados con fusiles de asalto y dispositivos de visión nocturna. Nadie entraba o salía sin la autorización de los jefes. Vehículos acorazados patrullaban constantemente los alrededores y los accesos eran monitoreados en tiempo real mediante drones de vigilancia. Sin embargo, lo que ninguno imaginaba era que esa misma noche, la alianza que acababan de sellar enfrentaría su primer gran desafío. A varios kilómetros de distancia, en una base operativa de la Secretaría de la Defensa Nacional, un equipo de inteligencia analizaba imágenes satelitales y comunicaciones intervenidas. Durante semanas, habían seguido la pista de los movimientos tanto del CJONG como de los hombres de Iván. Identificaron el rancho como un punto clave dentro de la organización criminal, aunque desconocían la magnitud del evento que se llevaba a cabo en su interior, mantener parte de la estructura de poder de estos grupos delictivos. Lo que nadie preveía era que aquella noche, lo que comenzó con copas y promesas, se transformaría en una declaración de guerra. Las carreteras que enlazaban Guerrero con los estados vecinos se habían convertido en auténticos pasajes de muerte. Cada tramo era controlado por células criminales que dictaban sus propias reglas. Los transportistas sabían que salir a las calles era jugarse la vida. Si no pagaban las cuotas exigidas, desaparecían sin dejar rastro. Si se atrevían a colaborar con las autoridades, su destino estaba marcado. Incluso las fuerzas gubernamentales evitaban ciertos caminos, conscientes de que las emboscadas podían suceder en cualquier instante. En los pueblos y ciudades, la violencia había dejado de sorprender. Los disparos en la madrugada, los riesgos. Cada palabra escrita podía costarles la vida y la mayoría optaba por el silencio. Pero la verdadera batalla no se libraba en los titulares, sino en la clandestinidad. Se decidía en encuentros secretos entre líderes criminales, en acuerdos ocultos que definían quién viviría y quién no. En lo más alto de la sierra, sus sicarios recorrían zonas en disputa, ejecutaban órdenes de exterminio y planeaban ofensivas contra rivales aún no derrotados. En Chilpancingo, la capital del estado, la tensión aumentaba. Las desapariciones eran cada vez más frecuentes. Los comerciantes entregaban dinero por extorsiones sin esperanza de recibir apoyo y la policía, ya fuera por miedo o corrupción, se mantenía al margen. Para los habitantes, cualquier paso en falso podía ser visto como una traición. Hablar de más, cruzar miradas con la persona equivocada, inusual en las comunicaciones entre células del cártel de Jalisco y operadores del grupo de Sinaloa. Algo grande se estaba gestando. Los drones militares captaron movimiento en la finca donde los líderes del narco se reunían, y lo más alarmante, un convoy de camionetas blindadas avanzaba hacia el lugar escoltado por sicarios con equipo táctico y armamento de alto poder. La información llegó a los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional en cuestión de minutos. No había margen para titubeos. La orden fue contundente. El rancho debía ser intervenido de inmediato. Lo que nadie imaginaba era que el infierno estaba a punto de desatarse. Mientras los militares se organizaban para irrumpir en la finca, la violencia en Guerrero se propagaba más allá del narcotráfico. El crimen organizado ya no solo disputaba rutas para el tráfico de estupefacientes, ahora decidía quién podía ocupar un puesto de poder. No era una funcionaria cualquiera. Había denunciado amenazas por parte de grupos criminales que intentaban manipular el proceso electoral. Su labor la puso en la mira de los cárteles. Aquella mañana, cuando se dirigía a su oficina, su automóvil fue interceptado en un tramo solitario de la carretera. Los agresores no dejaron espacio para el error. Desde una camioneta oscura abrieron fuego con fusiles automáticos,
destrozando las ventanillas y perforando la carrocería. Las ráfagas atravesaron el parabrisas y su cuerpo quedó desplomado sobre el volante mientras el motor seguía encendido. Los primeros reportes confirmaron que se trató de una ejecución directa. No fue un asalto ni un accidente. Alguien había ordenado eliminarla. Organizaciones civiles condenaron el crimen, exigiendo justicia, pero en Guerrero la justicia es una promesa que nunca se cumple. Como en tantos otros casos, las autoridades emitieron comunicados: sido asesinados en el estado. No era una simple coincidencia. El crimen organizado ya no solo se infiltraba en la política, ahora la dominaba. La noticia del ataque a Rodríguez Santiago se propagó rápidamente, generando indignación en redes sociales, pero en las calles el temor hablaba más fuerte. Los funcionarios sabían que alzar la voz contra los cárteles era firmar su propia sentencia de muerte. Mientras la opinión pública debatía el atentado, en las montañas de Guerrero, los militares estaban listos para actuar. El cateo en el rancho no solo representaba un golpe estratégico contra el narcotráfico, sino una advertencia directa al crimen organizado. Sin embargo, la historia en Guerrero siempre sigue el mismo patrón. Por cada jefe abatido, otro toma su lugar. El verdadero impacto, el núcleo de su estructura. Un operativo de esta magnitud requería una ejecución milimétrica. Cualquier error y los líderes del cártel de Jalisco y del grupo de Sinaloa desaparecerían sin dejar rastro. El plan era claro. Primero, asegurar el perímetro. Segundo, bloquear cualquier posible ruta de escape. Tercero, neutralizar a la resistencia. Y cuarto, confiscar armamento, documentos y, si era posible, capturar a un alto mando del cártel. La operación se desplegó en 3 frentes. Desde el aire, helicópteros Black Hawk, equipados con ametralladoras M134 minigun, sobrevolaban la zona para evitar cualquier intento de fuga. En tierra, convoyes de vehículos blindados, Sandcat avanzaban lentamente por los caminos de terracería, listos para interceptar cualquier caravana enemiga. Las unidades de élite del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales avanzaban a pie por las colinas, utilizando la penumbra para aproximarse sin ser detectados. Dentro del rancho, la celebración continuaba sin que nadie imaginara que, en cuestión de segundos, todo se transformaría en un caos absoluto. El primer estallido sacudió el recinto, un impacto calculado para derribar la puerta principal sin comprometer la estructura. El estruendo de la detonación fue seguido por el alarido de alerta de los sicarios. En menos de 10 segundos, la fiesta se convirtió en un campo de batalla. Los comandos irrumpieron con sus armas listas para el combate. Los primeros en responder fueron los pistoleros encargados de la seguridad, quienes intentaron repeler el ataque, pero fueron superados rápidamente. Los operativos avanzaban con precisión letal, cubriendo cada acceso y asegurando los pasillos. Otros se ocultaron en habitaciones, esperando resistir el asalto. Los disparos resonaban en toda la zona, los vidrios estallaban y las balas perforaban las paredes. Los gritos de desesperación se mezclaban con las órdenes militares. En menos de 20 minutos, el operativo estaba prácticamente concluido. 7 sicarios abatidos, 10 capturados y una de las mayores confiscaciones de armamento en la historia reciente de Guerrero. Sin embargo, lo más relevante no eran las armas, sino la información que los militares hallaron en el lugar. Documentos, computadoras y teléfonos repletos de datos sobre rutas de narcotráfico y conexiones de los cárteles con políticos y empresarios. El golpe había sido demoledor, pero la respuesta del crimen organizado no se haría esperar. El despertar de la venganza. El cártel de Jalisco Nueva Generación no permitiría semejante afrenta. Siempre se respondían con sangre. Apenas unas horas después del operativo, las células de sicarios se activaron en distintos puntos del estado. La cúpula del cártel emitió una única orden: recuperar el control a cualquier costo. El primer ataque no tardó en ejecutarse. A plena luz del día, un convoy de la Guardia Nacional que patrullaba la carretera de Chilpancingo a Acapulco cayó en una emboscada. Sicarios ocultos entre la maleza abrieron fuego con rifles de asalto y lanzagranadas RPG. En cuestión de segundos, las patrullas quedaron reducidas a chatarra. En otro punto del estado, la violencia escaló.
Varios elementos de la policía municipal fueron secuestrados y horas más tarde, sus cuerpos aparecieron colgados de un puente con un mensaje contundente. Así terminan los traidores. No era solo un ajuste de cuentas, sino una estrategia. Restaurantes y gasolineras recibieron visitas inesperadas. O pagaban el impuesto del cártel, o sus negocios serían reducidos a cenizas. Nadie osó desafiar la orden. Pero la venganza no solo se dirigió contra las fuerzas de seguridad y los empresarios. También alcanzó a aquellos considerados traidores dentro de la propia organización. En menos de 48 horas, varios operadores de bajo rango fueron ejecutados. Algunos aparecieron con cartulinas clavadas en el pecho, acusados de haber filtrado información a las autoridades. Otros simplemente desaparecieron. El miedo se apoderó del cártel. Nadie sabía quién sería el siguiente. Los altos mandos del grupo criminal entendían que habían sido golpeados, pero lo que más los inquietaba era una interrogante aún más peligrosa. ¿Quién los había delatado? La desconfianza se instaló entre sus filas. El golpe del gobierno había sido efectivo, pero el caos que desató era incontrolable. La guerra interna que nadie esperaba. La incursión en el rancho no solo debilitó al cártel de Jalisco Nueva Generación, sino que sembró la semilla de la paranoia en su interior. Durante años, la organización operó con disciplina militar, eliminando rivales y expandiendo su influencia sin mostrar fisuras. Pero ahora, la sospecha de una traición lo cambiaba todo. La pregunta se repetía en cada reunión de alto nivel. ¿Cómo supieron los militares exactamente dónde atacar? Los cárteles llevaban años perfeccionando su seguridad, utilizando redes encriptadas y comunicaciones blindadas. Un error de esa magnitud solo podía significar una cosa. Alguien había filtrado la información. Hallado sin vida en un almacén olvidado, la caída del rancho no fue solo una incursión militar, sino un indicio de que Al ya no era intocable. Los rumores se esparcieron rápido. Algunos capos del cártel de Sinaloa consideraban que el CING había perdido fuerza y que era el momento ideal para tomar ventaja. No obstante, un conflicto abierto entre ellos no podía declarar. La respuesta no tardó. Varios operadores del CING fueron ajusticiados en represalia. La guerra interna ya estaba en marcha, pero lo peor aún estaba por suceder. Cuando la lealtad se quiebra dentro de un cártel, la única norma que prevalece es la de la sangre. El impacto sobre el rancho debía representar una victoria, una demostración de que el Estado aún tenía control en Guerrero. Pero en el universo del narcotráfico, ningún golpe es definitivo. Las fuerzas federales celebraban el operativo, aunque en los círculos más altos de la Sedena y la Guardia Nacional sabían la verdad. Lo que habían hecho no era más que provocar un avispero. El CING reaccionó con una serie de ataques, mientras que el cártel de Sinaloa comenzó a operar en la clandestinidad. La violencia no se reducía, se intensificaba. Los soldados comprendieron que no se enfrentaban a delincuentes comunes, sino a un ejército con una estructura avanzada. Los mandos militares empezaron a recibir reportes inquietantes, latadas en rutas que antes eran seguras. Cada movimiento de las Fuerzas Armadas era respondido con un contraataque más feroz. El gobierno intentó reforzar su presencia enviando más efectivos, multiplicando patrullajes y estableciendo retenes. Pero había un obstáculo imposible de neutralizar con más balas: la corrupción. Los informes de inteligencia revelaban que algunas operaciones eran filtradas antes de ejecutarse. Había infiltrados dentro de las corporaciones de seguridad. Funcionarios y policías recibían sobornos de los cárteles para alertarlos sobre los movimientos militares. Desde el Palacio Nacional, la presidenta exigía resultados. Los altos mandos hablaban de estrategias, refuerzos y tácticas innovadoras, pero en privado, los generales eran conscientes de una cruda realidad. Estaban librando una batalla que no podían ganar. El narcotráfico no solo tenía armamento, sino también dinero, información y cómplices en todos los niveles. Mientras el gobierno intentaba frenar la violencia con operativos y discursos, los cárteles seguían actuando con la misma impunidad. Estaban ganando la guerra, solo estaban resistiendo. El impacto en el rancho no solo desató una disputa entre los cárteles, sino que también evidenció la fragilidad gubernamental en Guerrero. A medida que el CING y el cártel de Sinaloa se reorganizaban, la violencia se desbordó sin control. Municipios enteros quedaron en vilo.
Los transportistas suspendieron sus rutas por temor a emboscadas. En diversas regiones, las escuelas cerraron indefinidamente, dejando a cientos de niños sin acceso a clases. El comercio también sufrió el embate. Los negocios recibieron amenazas si colaboraban con las autoridades. Muchos dueños de tiendas, restaurantes y farmacias prefirieron bajar las cortinas antes de arriesgarse a que sus establecimientos fueran incendiados. En los hospitales, los médicos enfrentaban una nueva ola de víctimas de tiroteos. Los cuerpos llegaban a las morgues en cantidades alarmantes. Mientras la crisis escalaba, el gobierno afrontaba su propia lucha interna.